Muy buenas noches, muchas bendiciones a todos mis hermanos y amigos en esta hora. Dios les continúe bendiciendo. Les habla el hermano y evangelista José Daniel Contreras Benítez, muchas bendiciones. Y aquellos que tienen su Biblia a la mano, les invito a buscar conmigo en Mateo capítulo 14, versículos del 22 en adelante. Cuando lo haya encontrado me confirma con un amén. Mientras que usted lo busca, vamos a estar orando. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por la vida, gracias por el alimento, por el calzado, por el vestir, Señor, por todo lo que nos das, Señor. Te damos gracias, te pedimos de que esta palabra fluya como ríos de agua viva, Señor. Te pedimos de que seas tú obrando en nuestras vidas. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra y líbranos de ser oidores olvidadizos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquel que la haya encontrado puede confirmar con un amén. Aquel que de pronto no tiene su Biblia a la mano, dice la palabra que bienaventurado el que lee, pero también el que escucha la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 en adelante. Dice la escritura en el nombre de Jesús. El título es Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: «Tengan ánimo, soy yo, no teman». Y Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». «Ven», le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «En verdad eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genesaret. Cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella región de alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Amén. Mis hermanos, esta palabra comienza diciendo: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. En los versículos anteriores podemos ver de que aconteció de que Jesús alimentó a los 5,000, y fueron unos 5,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Y Jesús les hizo el milagro porque él era todopoderoso y lo sigue haciendo para con nosotros también. Entonces él despedía a la multitud. Y después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. Jesús despidió a la multitud, les dijo a sus discípulos: «Adelante, vayan a la barca», fueran adelantándose, que fueran mientras él despedía. Y él, cuando ya todos estaban lejos de él, cuando él quedó solo, Jesús comenzó a orar. Porque Jesús quería una intimidad con el Padre. Él quería estar a solas orando con Dios. Porque él sabía de que la Escritura decía: el que ora en secreto, yo lo recompenso en público. Y sabes, Jesús hacía milagros, sí, por el poder de que él era el Hijo de Dios, pero también porque él tenía una comunión con Dios. Porque también él tenía esa relación con Dios. Él no solamente por ser el Hijo de Dios hacía los milagros, sino que también él tenía una relación con Dios. Él le decía: «Padre, Señor». Incluso cuando él estaba en Getsemaní,
a horas de ser crucificado, él le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe? Él le pedía la voluntad a Dios. Él le decía: Padre, ayúdame, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. De igual manera, nosotros debemos orar, no solo en público, no solo cuando nos ven, cuando nos oyen, sino que este es un llamado que Dios nos hace para orar a solas. Y al anochecer estaba allí solo. No oró porque los discípulos lo vieran, no oró porque quería que la multitud lo viera, no. Él no dijo: váyanse que voy a orar. No, él los despidió y le dijo a sus discípulos: adelántense, despidan que voy a despedir a la multitud. Y cuando él les estaba despidiendo, que ya todos se fueron, fue que comenzó a orar. Porque, ¿sabe? En esos momentos los fariseos eran personas que aparentaban tener una comunión con Dios, aparentaban ser las personas que más buscaban de Dios, pero ¿sabe? Era mentira, era falso, eran sepulcros blanqueados que por fuera se veían tan bien, por fuera se veían con tanta comunión con Dios, y por dentro no tenían ni un fruto de Dios, no tenían ni el arrepentimiento. Y ¿sabe? Habían algunos de ellos que se maquillaban, no de manera literal, sino para parecer personas que no habían comido, para decir: no, yo ayudé por tanto tiempo, y se sombreaban. Habían algunos que se bañaban en cenizas para decir: no, yo no he salido de este cuarto, yo me la he pasado orando. Ellos fingían hacer la voluntad de Dios, ellos fingían ser de Dios, pero no. Imagínense cuando ellos murieron, imagínense cuando Jesús les dijo sus pecados, les decía: pero si ustedes, la gente los veía tan buenos, gente los veía tan rectos, y solo eran apariencias. Estaban igual que aquella higuera que se veía frondosa, que se veía con esas hojas verdes, que se veía apetecible, pero no tenía ni un fruto. Aquella higuera fue maldecida y seca. No le dieron más oportunidad. Hasta ahí llegó. Pero ¿sabe? De pronto usted dice: pero qué radical. Y sí, fue radical. Pero también hubo otro caso en que otra higuera no daba fruto. Pero hubo un hombre que decía: denle un tiempo más, mi Señor, denle un tiempo más. Yo este año la voy a cuidar más. Este año le voy a prestar más atención. Este año voy a abonarla para que dé fruto. Pero, ¿sabe? Aquella higuera no dio fruto. Y ¿sabe? Muchas veces Dios nos quiere decir: pero ¿por qué haces esto? ¿Pero por qué haces aquello? ¿Por qué no das fruto? Y muchas veces Dios nos quiere cortar, pero ahí está Jesús, que es el intercesor, el que dice: Señor, dale un año más. Señor, ten misericordia de él. Señor, él puede cambiar. Y ¿sabe? Dios nos da oportunidades para cambiar. ¿Y sabe por qué en el Antiguo Testamento la gente moría así de manera radical? Que por ejemplo los hijos de Coré decían y renegaban de Dios, y de inmediato los tragó la tierra. O cuando por ejemplo Aarón y María, los hermanos de Moisés, le decían: pero ¿por qué haces esto? O le criticaban, les dio lepra enseguida. Y ¿sabe? Era porque no había un mediador. Dios enseguida decía: bueno, no les voy a dar oportunidad. Yo les doy muchas oportunidades, y enseguida les daba. Enseguida les atacaba su castigo. Pero después, cuando Jesús llega, tienen un mediador. Después, cuando Jesús llega, las consecuencias no son instantáneas. Porque si así fuera, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Porque todos nos equivocamos, todos cometemos errores y pecados. Y ¿sabe? Todos tenemos ese intercesor que es Jesús, que dice: dale un año más. Señor, dale un plazo, Él puede cambiar. Yo veo que Él tiene mucho potencial, pero muchas veces desperdiciamos la oportunidad que Dios nos da. Pero esta es hora para hacer conciencia de lo que Dios nos está llamando, para que nosotros no seamos un sepulcro blanqueado, para que nosotros no seamos solamente apariencia,
para que nosotros no seamos solamente por fuera brillantes y radiantes para los demás, pero que por dentro nuestro corazón esté dañado. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos transparentes, porque imagínese, usted usa un vaso y lo limpia por fuera. Por fuera se ve radiante, por fuera se ve bonito, un vaso que uno puede usar. Pero si por dentro está sucio, ¿de qué sirve? Aquel vaso no es utilizado. Y sabe, muchas veces hay gente que dice, pero si yo hago esto, yo hago aquello, yo hago esto por Dios y la gente me ve y la gente puede ser testigo. Pero por eso es que Dios no lo usan. Porque por fuera es brillante, porque por fuera es radiante, pero por dentro, ¿qué somos? Eso es lo que Dios quiere que seamos, porque es mejor que nos vituperen por fuera sin razón verdadera y estar limpios por dentro. Porque ¿sabe? Dios prefiere el interior que el exterior. ¿Sabe cuando fueron a ungir a David para que fuera el siguiente rey? Cuando Samuel fue, los hermanos de David se veían corpulentos, se veían poderosos, eran gente de buen parecer. Y el profeta Samuel dijo, este es. El primer hermano dijo, este es el que es, este es el escogido. Y así se iba equivocando con cada uno de ellos porque veía el exterior. Porque si este se ve como alguien bueno, alguien recto. De pronto incluso dijo, yo quiero que este me gobierne, yo con este me siento seguro. Pero ¿sabe? ¿De qué importaba el exterior? Dios le dijo, tú ves el exterior, tú ves cómo son por fuera, pero yo veo cómo son por dentro. Porque ¿sabe? Jesús quiere que nosotros seamos transparentes por dentro y por fuera. Entonces, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí cuando dice que la barca ya estaba muy lejos, era aproximadamente 180 metros de tierra entre la tierra y el mar. Estaba así de lejos. Entonces nadie podía caminar tanto sin hundirse. Pero sabe, ya ellos estaban lejos y Jesús estaba orando. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia puede ser entre las 3 y las 6 de la mañana. Entonces Jesús fue a ellos andando, porque los métodos de Jesús no son convencionales, porque la lógica va contra Jesús. Porque ¿sabe? Los milagros de Jesús son indescriptibles, son cosas inimaginables. Y ¿sabe? Una de las pruebas de las múltiples que hay es que en versículos anteriores fue la alimentación de los 5,000. Y ¿sabe? Aquellos hombres se iban a ir, les tocaba. Los discípulos le dijeron que ya se debían ir. Ya este lugar está desierto, la hora es avanzada. Despídelos. Las multitudes que vayan a las aldeas y compren alimentos. Porque incluso ir a una panadería en esos momentos, la más cercana que hubiera, no podían comprar 5,000 o mucho más de pan, no podían. Solo un milagro podía acontecer. Y Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan, denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Imagínense, no se podía dividir de manera equitativa para todos, no podían. Y si por alguna razón lo lograban, que era prácticamente imposible, no iban a llenarse aquellas personas. Pero ¿sabe? En el versículo 20, cuando el milagro ya aconteció, dice que todos comieron y hasta ahí. No dice que simplemente comieron, sino que también se saciaron y recogieron lo que sobró. No quedaron estrictos, sobró de más. Sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Porque los milagros que Jesús nos hace no es solo para que probemos alimento, no, para que saciemos y para que nos sobre, porque la misericordia de Dios es grande para con nosotros. Porque ¿sabe? Dios nos ha llamado no para comer de migajas. Dios nos llamó para que nos saciemos, para que nos sobre. Dios nos quiere dar el pan entero. Y ¿sabe? Después de que esto acontece, en Mateo capítulo 15, en el versículo del 21 en adelante, podemos ver de que Jesús sana a la hija de una cananea. Y aquella mujer
le dijo: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella respondió: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aquella mujer lo dijo porque era cananea, porque no era discípula de Jesús, no seguía a Jesús como tal, sí lo conocía y sí sabía que él hacía milagros. Y muchas veces hay gente que no sigue a Jesús, que sabe que Jesús existe, que sabe que Jesús hace milagros, pero que no lo sigue. Y sabe, para aquellas personas simplemente migajas, pero para aquellos que somos hijos de Dios, para aquellos que le seguimos, para aquellos que somos sus discípulos, Dios nos quiere dar para que nos saciemos y para que nos sobre, porque Dios hace milagros grandes. Y Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Ellos no dijeron: oh, ahí viene Jesús, ahí viene mi Salvador. Ellos no gritaron eso. Ellos dijeron: ahí viene un fantasma, ahí viene un espectro. Ellos gritaron de miedo. Qué triste es que anduvieron mucho tiempo con Jesús hasta ese momento y no le conocían. Veían y de pronto dijeron: se parece a Jesús, pero Jesús no camina sobre el agua. Se parece a Jesús, pero yo no creo que Jesús camine sobre el agua. Imagínense eso. Y de pronto les decimos: qué incrédulos, ¿quién más va a caminar sobre el agua? Y era porque ellos no habían conocido también a Jesús. Y muchas veces les criticamos, pero cuando nos viene la prueba, ¿estamos reconociendo a Jesús? ¿O vemos la prueba más grande? Porque muchas veces la prueba que nos viene o las dificultades las vemos más grandes que Jesús. No identificamos a Jesús, no decimos: yo tengo esperanza, yo tengo salida porque tengo a Jesús. Simplemente vemos las facturas, simplemente vemos la dificultad, simplemente vemos la enfermedad, pero no vemos al Todopoderoso, al que hace los milagros, al dueño de los milagros, al Hijo de Dios. No vemos a Dios como nuestro papá, sino como nuestro Padre. Y ¿sabe? Padre es aquel que engendra, pero papá es aquel que le decimos a aquella persona a la que le damos esa confianza. Porque padre es el progenitor, pero papá es el título que le damos a aquella persona que es por cariño y por afecto. Y ¿sabe? Muchas veces lo vemos como un padre, así tan alto que no podemos acceder a él. Y sí está bien tener reverencia, y sí está bien tener respeto, pero papá es cuando somos y admitimos la posición de hijos. ¿Sabe? En el lenguaje de los israelitas, ellos decían Abba, que significaba papito. Así le decían ellos a los papás, así le decían los hijos. Era porque tenían confianza en su padre. Era porque le decían: padre, tengo hambre. Papá, tengo hambre, ayúdame. Papá, provéeme. Y ¿sabe? Dios nos llama no para que lo veamos como un padre, sino para que lo veamos como un papá, como aquella persona en la que podemos tener confianza, como aquel en quien podemos encontrar amor, como aquel en quien podemos darle nuestra plena seguridad, nuestro voto de confianza a Él, porque Él nunca nos va a cambiar, Él nunca nos va a rechazar, Él nunca nos va a apartar. Y ¿sabe? Qué bueno es que conozcamos a Dios como ese papá que tenemos. Porque ¿sabe? Aquellos discípulos le veían y de pronto dudaban y decían: pero ese no es Jesús, de pronto es un espectro, es un fantasma. Yo no he visto a Jesús caminando sobre las aguas. Ellos se asustaron, pero debemos tomar ese ejemplo y no hacer lo mismo. Debemos hacer lo contrario, no asustarnos cuando vemos que las cosas están mal, que vemos cosas que no creemos. Debemos ver a nuestro papá en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias difíciles. Debemos ver a nuestro Abba, aquel que nos está esperando, porque simplemente debemos decirle: papá, ayúdame, Señor, te lo pido, te lo ruego, te lo suplico, ayúdame. Porque solo tú puedes. Porque hay muchas veces que las cosas se pueden arreglar de manera humana,
Pero hay veces que simplemente nuestro Abba, nuestro papá, nos puede ayudar. Pero no este terrenal, sino aquel que está en el cielo, aquel que nunca nos ha abandonado, aquel que nunca nos ha dejado, aquel que no nos deja solo, aquel que siempre está con nosotros, aquel al que podemos tenerle toda nuestra confianza. Entonces vio el error, ellos lo veían como un maestro, no lo habían conocido bien y por eso fue que muchas veces no le entendían, como por ejemplo cuando él les tuvo que explicar: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ellos le escuchaban como un maestro, ellos tomaban lo que para ellos era importante, pero todo lo que Jesús decía era importante y debían verlo como ese papá, no como aquel maestro lejano. Y sabe, al final, cuando ellos le preguntan: Señor, estamos confundidos, ya no eran estos mismos, ya habían pasado más tiempo con él, porque sabe, aquí ellos gritaron cuando le vieron, pero que ellos tuvieron confianza para decirle: Señor, no entendemos, Señor, ayúdanos, Señor, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Explícanos. Y sabe, esa es la confianza que Dios quiere que tengamos con Él. Y enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Jesús les dijo: no se preocupen, yo no soy un fantasma, no soy nadie más, soy yo, Jesús. Soy su maestro, soy su padre, soy su papá. Pero sabe, muchas veces no queremos creer. Como Tomás, cuando Jesús apareció y Tomás le dijo: Señor, ¿eres tú? Muéstrame tus llagas. Jesús le mostró donde le habían clavado aquel clavo en la cruz y tuvo que creer, tuvo que ver para creer. Pero ¿sabe? Ese es un dicho muy popular que mucha gente dice: ver para creer. Pero cuando nosotros tenemos los ojos espirituales es al revés, es creer para ver. Porque cuando nosotros creemos nuestro milagro es que en realidad viene. Porque ¿sabe? Cuando nosotros creemos que Jesús está con nosotros es cuando Él está. Cuando decimos: yo tengo el Espíritu Santo, es cuando Él está con nosotros. Entonces les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Señor, si en realidad eres tú, dame una señal, mándame a ti que camine sobre las aguas. Y sabe, ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pedro de pronto tenía miedo, de pronto veía las dificultades, pero viendo que nadie más se inmutaba, él dijo: Señor, dime que vaya a ti sobre las aguas. Señor, dame ese poder. Solo tú puedes hacerme caminar sobre las aguas. Y sabe, Jesús, como el poder que él tenía, le dijo: ven. Y sabe, muchas veces tenemos que tener confianza en Dios, no depender de que Él nos diga: yo puedo, sino que nosotros digamos: mi papá, mi padre puede, mi Dios puede. Y porque nosotros debemos creer y tener fe en Dios, porque ¿sabe? También está la historia de que la semilla de mostaza. Y Jesús nos dice: si tuvieran fe como una semilla de mostaza, le dirían a este mar, le dirían a esta montaña: traspásate a la mitad del mar, y lo haría. Y ¿sabe? Cuando dice un grano de fe, un granito de mostaza, no es que se va a quedar así, sino que el grano de mostaza al principio es el más pequeño de las hortalizas, pero después va expandiéndose y llega a ser el más grande. No que nuestra fe va a quedar así, sino que se va expandiendo como aquel granito de mostaza que se vuelve la más grande de las hortalizas. Y sabe, así debe ser nuestra fe, constante, porque sabe, la motivación al principio parece más poderosa que la constancia, pero hay un momento donde se apaga esa motivación y ahí es donde la constancia sigue siendo eficaz. Entonces debemos tener una fe constante en Jesús, una fe que no se acaba, una fe que es como ese granito de mostaza que es pequeñito, pero que después es la más grande de las semillas. Entonces Pedro
caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al instante, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro tuvo el poder que Jesús le dio y él pudo recorrerse todo el mar caminando sobre las aguas, él podía. Pero ¿sabe? Cuando él vio la dificultad, cuando él vio el viento, cuando él vio las olas, él empezó a hundirse por el miedo, porque vio el viento más poderoso que Jesús, porque vio las olas y dijo: pero yo ¿cómo camino? Él trató de ponerle lógica. Él dijo: pero si hay olas, ¿yo cómo puedo caminar? Si el viento es contrario, ¿por qué no me tambaleo? Él trató de ponerle lógica y ese fue su error. Entonces nosotros debemos no ponerle lógica a los milagros, sino tener fe y perseverancia en que Dios puede hacerlo, en que Dios puede cumplir ese milagro, en que Dios es más grande que nuestra prueba, en que Dios es más grande que nuestra dificultad. Entonces Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos muchas veces? Y decimos: pero Pedro, si tenía ese poder, si estaba viendo a Jesús de frente, ¿por qué dudó? Y muchas veces no vemos que Jesús no está de frente, está con nosotros, aquí adentro de nosotros. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Y dudamos. Y es porque somos humanos. Nosotros dudamos porque claro está de que todos sentimos miedo. Y no está mal sentir miedo. Lo que está mal es quedarnos quietos por aquel miedo. Está bien sentir miedo. Lo malo es que aquel miedo nos pueda gobernar. Entonces nosotros debemos quitar ese estereotipo de que los milagros de Jesús tienen que ver con lógica, pero no, simplemente son divinos porque Dios así lo permite. Entonces cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: en verdad eres hijo de Dios. Y ¿sabes qué triste fue que ellos tuvieran que probar que Jesús era Él? Qué triste es que no lo hubieran reconocido de inmediato. Y ¿sabe? Dios quiere de que tengamos fe en Él, aunque no le veamos físicamente. Entonces, qué bueno es que cuando nos equivocamos, vayamos hacia Dios o hacia Jesús, no con una actitud arrogante, sino pedirle perdón, adorarle diciendo: en verdad eres hijo de Dios. Y ¿sabe? Está bien equivocarse, pero no ver el problema más grande que Dios, porque si tenemos fe, todo es posible. Y terminada la travesía, bajaron a tierra en Genesaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella región de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal. Y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban curados. ¿Sabe? Cuando el enemigo sabe de que Dios nos ha llamado para grandes cosas, nos va a querer desviar, nos va a querer apartar del camino de Dios, porque sabe el potencial que tenemos en las manos de Dios. Entonces, de igual manera, cuando el enemigo sabe de que Dios nos va a usar en un lugar, va a poner todo tipo de dificultades. ¿Sabe? Aquí estaba el viento, estaban las olas, pero eso no les detuvo. Pero de pronto, si Jesús no hubiera estado, se hubieran detenido, se hubieran devuelto, hubieran dicho otro día, si Jesús no hubiera estado. Pero como Jesús estaba con ellos, ellos pudieron atravesar esa dificultad. Entonces, como Jesús está con nosotros, no tenemos excusa para decir: yo no puedo, porque todo lo podemos en el poder de Dios. Y sabe, Jesús hizo grandes milagros por el poder de su Padre. Y sabe, podemos ver de que todos los que le tocaban siquiera al borde de su manto eran sanados. Y Dios de igual manera Jesús dijo: harán cosas más grandes que las que yo hice. Si Jesús con tocar su manto la gente era sanada, podemos ver de que después Pedro, con la sombra, sin contacto físico, aquellas personas eran sanadas. Así que no tenemos excusa para que Dios nos use. Y Dios nos ha llamado para que tengamos fe y para usarnos. Y mis hermanos, esa ha sido la palabra que Dios me había dado para esta hora.
Vamos a estar orando para finalizar este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por la vida, gracias por el alimento, gracias por todo, gracias por esta palabra. Te pido que nos bendigas, que nos cubras, Señor. Te damos gracias, danos un resto de día en bendición. Que esta palabra nos bendiga, que cambiemos. Que esta palabra seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas a través de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén.